Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Elvis, aquí en Jojo Jonas hablamos de economía todos los martes. En esta ocasión quiero comentarles acerca de una película muy interesante, se llama La Librería. Una película que dice mucho acerca de cómo a veces uno cuando quiere hacer un emprendimiento tropieza. Esta película se basa en el emprendimiento que tiene Flores Green, quien quiere abrir sobre todo una librería en una tranquila ciudad donde estaba muy alejado, allá por los años 50. Una librería que en definitiva iba a cambiar mucho acerca de la manera de vivencia de los habitantes de Hannover. Ella era viuda, había perdido a su esposo en una guerra, llega a Hannover, donde empieza a abrir ese sueño que ella tenía, porque realmente lo que ella decía era que los libros siempre van a ser útiles y que los libros te acompañan siempre, porque le preguntaban si ella se sentía sola y no, en definitiva Flores Green lo que más le apasionaba eran los libros, porque gracias a eso también había conocido a su esposo. Les recordaba mucho a él, ¿no? En esta película conoce al señor Brandeis, es una persona muy solitaria, que no le gustaba salir para nada después de la partida de su ex esposa, ¿no? Según lo que manifestaban en la comunidad donde vivían, era que él había hecho algo con su ex esposa. Pero lo que él cuenta es que la había abandonado a su esposa y que prácticamente no hacía caso a los rumores que se decía en esta población. Él era el único que leía, no le gustaban los retratos de los escritores que ponían en los libros, lo quemaba, era su pasión leer, pero a veces las novelas no le causaban un poco de molestia. Y lo que hacía era quemar o hacer una crítica grande a lo que eran los libros, ¿no? Él se convierte en su primer cliente, pero al principio se pueden dar cuenta que cuando Flores Green abre esa librería, o quiere abrir, sobre todo empieza a rumorearse en todo el pueblo, y muchos le dan a conocer que iba a ser una mala idea, ¿no? Incluso en el banco había un señor que le decían cara de patata, o cabeza de patata en este caso, porque era un señor bajo, calvo, quien le entrega unos terrenos donde había una casucha que prácticamente era vieja, y ella decide adquirirlo, ¿no? Pero después, al ver que ella estaba queriendo abrir esta librería, se empieza a topar con diferentes personajes que hace que empiecen a interrumpir este sueño, ¿no? Por ejemplo, la señora Violet, quien no le gustaba la idea de tener una librería. Lo que ella quería era que esos terrenos se vayan directamente, supuestamente, a la promoción del arte. Un centro de arte quería realizarlo. Y lo que empieza a moverse ahí era la manera de cómo ella adquiría esos terrenos. Prácticamente se aprovechaba y logra abrir esa librería. En esas situaciones que empiezan a que la gente pueda acudir y ver sobre todo la cantidad de libros que había en esta librería. Ella pagaba al banco poco a poco por los terrenos que había adquirido, ¿no? Aquí había esa idea de los exterminadores y los exterminados. Los exterminadores eran que compraban los terrenos en los remates, y los exterminados eran los que tenían obligado a que el banco podía rematar sus terrenos porque no llegaban a cubrir la deuda. Y la señora Violet era una de las que siempre compraba. Ahí también se ve la ayuda para la señora Violet del señor Milo Nord, que era un tipo despreciable, una persona que supuestamente le ayudaba a la señora Green, pero en definitiva lo que quería era aprovecharse de ella.
y como van a ver en la película, cómo hace una maldad para que, bueno, ella interrumpiera este sueño de seguir con la librería, ¿no? Ahí también ingresa lo que era el señor Brandeis, que, bueno, al ver que era su primer cliente, le gustaba que los libros que la señora Green le mandaba. Entonces había un afecto muy interesante, porque al ver que tenía una persona que le entendía, hace que, bueno, crezca una amistad muy grande hacia la señora Green. Después se ve como los niños también le ayudan a la señora Green para que ella pueda montar este lugar, esta librería, pese a todas las dificultades que tenía. Y también, bueno, como una niña, Christine, y bueno, se van a dar cuenta cómo se convierte esta niña y se acuerda porque ella era la que cuenta realmente esa película. Era una niña que no le gustaba leer, pero que quería trabajar, lo que le interesaba era ganar dinero. Era una niña que muy desprendida, realmente se comunicaba muy bien. Y era una niña que tenía esa capacidad de convencerte, pero con fundamentos muy interesantes para que, bueno, la señora Green pueda trabajar con ella, ¿no? Al último, bueno, ven esa situación de cómo trabaja también Christine. Y bueno, le prohíben en este caso por leyes que había que trabaje porque era una niña que estaba cruzando el colegio. Es un claro ejemplo esta película de cómo a veces empezamos con un emprendimiento y muchas trabas se nos ponen, ¿no? Y a veces el mismo entorno de la población hace que, bueno, muchos se desanimen para poder optar en hacer crecer sus emprendimientos. Lo que podemos rescatar de esto es que, a pesar de que se pueda tener diferentes dificultades, uno puede lograr su sueño, puede lograr realizar. Si bien al principio va a ser un poco incómodo por todos estos personajes que te puedes encontrar en la vida, lo que te manda esta película a decir es que puedas vencerlo. Pero al final lo que da el mensaje es que por más que haya estos obstáculos, si tú no lo vas a poder realizar, va a haber otros que también van a animarse a realizarlo. Entonces la idea es que una persona empiece con una idea de negocio o una idea de un emprendimiento, para que, bueno, ya muchos, ya sean ex trabajadores o otros hijos, puedan seguir ese camino, ¿no? En esta película, Christine continúa con esa situación de la librería, logra montar una librería muy grande. Lo que habían pensado tal vez la señora Violet y el señor Mylon North era que podían impedir que haya esta librería, pero sin embargo no se dieron cuenta que Christine, esta niña, se podía hacer cargo y abrirlo uno más grande, ¿no? El tema de la venta de libros. Lo vamos a subir esta película a nuestro canal de Telegram, espero que les encante. Y bueno, también esperamos sus comentarios para que, bueno, nos cuentes cómo te ha parecido esta película. Hasta la próxima.